Hola Elena, bienvenida a nuestro espacio de entrevistas con mujeres asombrosas. Muchas gracias por tu tiempo y estar hoy con nosotras. Un placer, Laura. Además, verte después de tanto tiempo todavía Sí. más. Y sobre todo gracias a vosotras pues, por todo lo que es invitarme a formar parte de esta iniciativa, ¿no? Poder compartir un poco este espacio con vosotras. Bueno, ya se ha chivado Elena, que nos conocemos ya de hace muchos años. Pero bueno, a pesar de todo, la conozco y os quiero presentar un poco su trayectoria. Elena Cerrada es actualmente Country Manager en Forcepoint. Por si hay alguien que no conoce esta empresa, esta es una empresa internacional que está presente en más de 150 países, tiene 3.000 empleados, que me lea bien la cifra, y está especializada en temas de ciberseguridad. Asesora a muchos clientes en muchos verticales distintos, tanto de teleco como banca, administración pública, seguros, en todos estos países, como decía. Elena, que es de ahí de donde nos conocemos, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, ya hace algunos años, como decíamos. Y bueno, lleva toda la vida trabajando en empresas de tecnología. Anteriormente estuvo trabajando en Telindus, Fluke Networks o Checkpoint. A nivel personal, Elena es madre de 2 hijos, con las que pasa mucho tiempo para sus tareas personales y obviamente escolares. Le encanta el cine, el teatro, la lectura y bueno, intenta dedicarle el tiempo que puede en sus tiempos libres. No sé si me dejo algo o te he resumido así bien. Un ¿Sí? resumen perfecto. Gracias, Laura. Perfecto. Bueno, me gustaría empezar un poco haciendo una reflexión porque llevas toda tu carrera trabajando en empresas tecnológicas, que si hacemos un poco estereotipo quizás sea un ambiente tirando a masculino. ¿Ha sido fácil para ti hacerte un espacio en un entorno así? Bueno, yo diría que ya venía acostumbrada a este tipo de entorno desde la carrera, ¿no, Laura? Yo por lo Un menos, poco, un poco. o sea, el porcentaje de mujeres cuando iniciamos los estudios, yo recuerdo en Teleco era muy bajito. Y yo creo que aprendes un poco a manejarte, es decir, luego en la vida laboral pues se están reflejando un poco esos porcentajes, poco a poco cambiando, pero no te encuentras incómoda, yo por lo menos no me encuentro incómoda, aprendes a ser uno más y nos podemos manejar perfectamente. Di que sí. Leyendo estadísticas, justamente porque el tema de ciberseguridad es muy específico, estuve investigando y bueno, por un lado me pareció muy interesante porque organismos como el World Economic Forum hablan de que es una de las de los riesgos mundiales más importantes hacia futuro con toda la evolución de la tecnología en diferentes industrias. Pero además se establecen oportunidades laborales muy fuertes, es decir, que se estima, y esto lo leí en una revista especializada que se llama Cybercrime Magazine, que este mismo año a nivel mundial haya más de 3,5 millones de puestos que no se cubran por falta de gente especializada. Y además también, por eso te hacía la pregunta anterior, que el porcentaje de mujeres en este caso no llega ni al 24%. ¿Cuáles crees que son las razones de este gap en general, ya para empezar un poco, pero también un poco para las mujeres? Vale, bueno, pues te voy contestando por partes. Por un lado, con respecto a la demanda de profesionales en el área de ciber, es verdad que se ha disparado, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo en estos últimos años. Ten en cuenta que al final la ciberseguridad ha cogido un papel muy relevante, ¿no? En los últimos años por temas de ataques dirigidos a las empresas, brechas de seguridad y ahora lo que estamos haciendo, que es el work from home, ¿no? Trabajar desde casa. Y entonces eso ya ha sido como la tormenta perfecta para los ciberdelincuentes a la hora de obtener o buscar lo que necesitan, como es información o dinero obtenida a través de eso. Entonces, es verdad que eso ha redundado en una mayor cantidad de propuestas de formación en materia de ciberseguridad, pero aún así es verdad que falta gente, porque ya no solo se demandan este tipo de perfiles por parte de las compañías que nos dedicamos a esto, sino que realmente hay todo tipo de compañías necesitan o reclaman un servicio de ciberseguridad pues, a empresas externas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, si evaluamos lo que es la presencia femenina entre estos profesionales cualificados de ciberseguridad, pues es cierto que, como comentas, el número es bajito. ¿Por qué? Bueno, pues en mi opinión, porque todo esto siempre es mi opinión, se abren pues dos factores adicionales, ¿no? Uno de ellos sería la falta quizá de referencias femeninas en el sector. Y es un poco el pez que se muerde la cola. Si no ves referencias, pues no encuentras muchas veces la motivación o el interés por realizar este rol, ¿no? Y el segundo factor es un poco más intrínseco a la mujer, que comentábamos un poquito antes. Es la falta de confianza muchas veces en ti misma, ¿no? De que puedes optar y aportar
en la realización de este tipo de trabajos. Piensas que a lo mejor no lo vas a saber hacer o no vas a poder hacerlo bien, entonces muchas veces nosotras mismas nos cortamos un poquito el paso a estos retos, ¿no? Y comentaría como tercera cosa así a lo mejor digna de mencionar, que en términos de conciliación este tipo de profesión también requiere de horarios muy flexibles, pero al final son extensos e intensos. Si no se regula o no se facilita esa conciliación, pues la mujer tiende a abandonar pues, su opción a participar en este tipo de labor profesional en favor de, pues, del cuidado de sus hijos, etcétera, etcétera. Aquí es innegable todavía, ¿no?, que sigue teniendo mucho más peso la mujer que el hombre. Bueno, y en tu caso, que tienes un equipo, ¿has conseguido obtener a muchas mujeres? Pues si te digo que soy la única. Ay, 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 ay. Todo el equipo que gestiono ahora mismo solamente estoy yo. Es cierto que estoy en proceso de embarcar a una persona más, pero en mi equipo de momento son todos chicos. Sí, bueno, sí. Entonces, a las mujeres que te estén escuchando, ¿crees que les animarías? ¿Crees que hay oportunidades laborales y de carrera en este campo? Por supuestísimo. De hecho, les diría que la ciberseguridad es un entorno súper apasionante, muy dinámico además y con muchísimo futuro por delante, que les puede aportar al final pues no solamente conocimiento, sino que ellas mismas pueden aportar grandes cosas, ¿no? Si tienes un poquito de ganas, yo creo que todo se puede. Al final es como para todo en la vida. Si tienes buena actitud, la actitud es clave. Yo creo que con eso lo podemos hacer. Y yo además pienso que con la diversidad ganamos todos. O sea, realmente en la diversidad hay riqueza, ¿no? Y es lo que te puede garantizar el crecer y el tener una sociedad más libre. O sea que realmente las animo sin lugar a dudas. Fantástico, mira, les vas a servir de referente que decías antes. Justamente como en tu puesto de dirección, si hay precisamente esta falta de personal, ¿es un desafío para ti en tu puesto encontrar personal cualificado? ¿Cómo lo consigues o qué estrategias darías? Ahí te diría que, a ver, bajo mi punto de vista, dentro de una empresa hay diferentes tipos de entornos con diferentes tipos de necesidades de especialización. Me explico. Por ejemplo, pongamos de ejemplo en mi compañía, ¿no? Pues hay departamentos de investigación y desarrollo que van a requerir un nivel de especialización pues muy elevado y conseguir quizá esos perfiles pues puede resultar un poquito más complicado. Pero en otros departamentos, pues como es el caso de la venta tecnológica, digamos que mi equipo está enfocado en la venta, más quizá consultiva, pero venta al fin y al cabo, pues se requieren perfiles con un grado posiblemente menos de especialización, pero con otro tipo de capacidades súper importantes, te diría que igual de importantes. Lo que llaman las soft skills, que para mí no tienen nada de soft, que al final, pues eso, básicamente es eso, poder escuchar, entender la necesidad o la problemática de un cliente, ¿no? Trabajar juntos para poder encontrar una solución que ayude a resolverlos. Aquí se trata mucho más de actitud, de empatía, de, bueno, ponerte en la piel del cliente, de poder proporcionarle al final las herramientas y los servicios que va a necesitar. Y bueno, ese tipo de capacidades para mí son cruciales para el trabajo que realizamos y no son precisamente esas calificaciones de especialización, ¿no? Entonces, pues después de todo este rollo que te he soltado, ¿es fácil construir equipo? No, no lo es, pero en mi caso valoro especialmente todo lo que es eso, la actitud y la capacidad de trabajo en equipo. El conocimiento yo creo que se puede adquirir, la actitud esa la tienes que tener. Muy bien, buen consejo, desde luego. ¿Echas de menos ese trabajo? Porque como decíamos, ambas estudiamos ingeniería. ¿Echas de menos trastear un poco? ¿O te gusta más esta parte de soft skills? Yo no echo de menos la carrera en absoluto, ni echo de menos la parte más técnica en absoluto. Yo creo que de hecho desde que terminé la carrera y empecé mi primer trabajo, siempre ha sido en el área comercial, siempre en contacto directo con los clientes, con compañeros, es 100% relacional. O sea, la estructura de ingeniero, que es lo que siempre digo, pues, a comprender un poco las necesidades de los clientes y la carrera también te enseña mucho a buscarte la vida, ¿no? A conseguir lo que es necesario para hacer bien tu trabajo. Pero al final mi trabajo ahora es ayudar a mi equipo a que pueda realizar el suyo. Yo ya me encargo de resolver cómo, ¿no? Eso es básicamente lo que yo intento hacer. Pero no echo de menos la parte más técnica. No, en absoluto. Yo a veces esto lo comento como que nos hemos pasado al lado oscuro haciendo broma, pero te confieso que sí que a veces se echa alguna cosilla de menos.
Me hace pensar lo que respondías, que aunque no seas ese experto técnico que decías de investigación y desarrollo, que eso ya es un nivel muy avanzado, este debe ser un campo en el que la actualización es importante, quiero decir, debe avanzar, debe ser como una carrera contra el delincuente, a ver quién es un poco el más hábil, vamos a decirlo así. ¿Cómo El haces tú? delincuente siempre. Sí, vale. ¿Cómo haces tú misma para ser capaz en tu apretada agenda no solo de gestionar tu día a día, tu familia, sino además estar constantemente actualizada? Pues mira, mantenerse al día es francamente imposible. Muy al día es muy complicado. O sea, y si encuentras a alguien que lo haga, por favor, preséntamelo. Necesito conocerlo. Pero sí que es cierto que nos formamos a diario, ¿eh? Todo lo que puedas formarte y más es fantástico, pero todo evoluciona a un ritmo vertiginoso. Es realmente imposible estar a diario o al día en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que quizá por eso la especialización es cada vez mayor y cada vez es más necesaria, porque no puedes saber de todo y más a las velocidades a las que todo se mueve. Así que yo lo que hago es aplicar una de las mejores enseñanzas que me han dado en la vida, que lo importante no es saber quién sabe. De esa Ah, manera, poderte dirigir siempre a la persona, a esa especialista que tú necesitas en ese momento determinado para resolver cierta necesidad. muy bien, muy buen consejo también. ¿Y con tu equipo entonces son los que saben o aplicas el mismo consejo para que estén actualizados? Es un poquito lo mismo, o sea, hay formación continua y a partir de ahí, pues ellos deben ser capaces de buscarse la vida o apoyarse en cualquiera de la organización, pues para identificar al experto en cada área, que al final nos ayude un poco a completar lo que necesitamos en cada caso concreto, ¿no? Pero la filosofía es un poquito similar. Otra cosa que puedo imaginar que en un rol de ventas debe ser súper importante, especialmente con algo tan específico como la ciberseguridad, es simplificar algo complejo en palabras sencillas, ¿no? ¿Cómo gestionas? Bueno, más bien, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo vendes algo tan complejo a un cliente? Porque a lo mejor ni siquiera está formado ese cliente, ¿no? Pues te vas a reír, pero yo siempre digo que si eres capaz de explicárselo a tu madre y que te entienda, es que se lo estás explicando bien. Y es verdad, o sea, es una máxima. Tienes que adaptar muchas veces los discursos o los argumentos que estás planteando, pues según con quién te sientes. Porque es verdad que nosotros somos muy afortunados, normalmente a quien le ofrecemos nuestras soluciones son gente que en su mayoría entiende en qué consiste una solución de seguridad, ¿vale? Ujú. De un responsable de seguridad, que ya existen muchas empresas y bueno, pues tu labor es la de entender cuál es su escenario y a partir de ahí pues construyes un diálogo que acaba pues en el diseño de una solución que va a resolver sus carencias de seguridad, ¿vale? Y le va a permitir al final desarrollar su negocio de forma segura, porque él tiene que hacer su negocio. Y lo mío es la seguridad, pero lo suyo es su negocio. Y él tiene que ser capaz de hacer su negocio de una manera segura. Entonces, pues esto puede ser tan largo y tan complejo como sea la problemática del cliente, pero al final te encuentras a clientes súper formados, que incluso algunos saben mucho más que tú y que vienen ya diciéndote exactamente lo que necesitan, y otros que tienen conocimientos muy básicos. Lo que hacemos es un poco eso, adaptarnos y establecer ese diálogo que nos permita ayudarles en la mejor manera posible. Muy bien. Otro ejemplo que también es clásico de las ventas es que llevan un poco el peso de traer dinero a casa, si lo podemos expresar así, ¿no? Entonces, cuando llevas la responsabilidad de dos países en ventas, me puedo imaginar que los resultados pues, tienen una presión. ¿Qué consejos darías para gestionar esa presión que suele ser a corto, ¿no? A corto plazo? Claro. Pues a ver, gestionar la presión no es fácil. Yo siempre digo lo mismo y es que hay que valer, te tiene que gustar. Yo siempre desde que terminé la carrera he estado en roles de ventas y efectivamente parte de ese rol es la presión de los números, que en nuestro caso es incluso presiones de ventas semanales. O sea, yo cada semana tengo que saber qué es lo que voy a vender la semana que viene o por lo menos tener un poquito claro el foco a nivel trimestral, etcétera, etcétera. Entonces, no todo el mundo vale, no todo el mundo le gusta y no todo el mundo vale para soportar ese tipo de presión, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, no valgo para ser médico, me veo sangre patatús o para ser piloto de avión, yo qué sé. Pero es parte del día a día y lo he aprendido a gestionar. Yo creo que al final la presión tiene que ser algo que tú creas o que tú sepas que puedes gestionar
o que sea algo que, por ejemplo, te genere tal estado de ansiedad que veas que no puedes hacerlo, ¿no? Yo creo que al final la presión, por lo menos en mi caso, es algo que recibo o que me pongo yo a mí misma más que cualquier otra persona. Si eres una persona exigente con autopresión, pues yo creo que hacer un rol de ventas es sencillo, entre comillas, porque tu presión ya la llevas contigo. Y entonces, pues bueno, es algo que tienes que saber valorar, no todo el mundo, ¿vale? Es verdad. Bueno, parece que te estimula incluso escuchándote. A mí me gusta, es un rol que llevo haciendo 20 años y es que la verdad es que me gusta mucho. Ya se te ve escuchándote. Y para ayudar a tu equipo justamente en esa gestión, porque al final trasladas esos objetivos a un equipo, ¿no? Y es un equilibrio entre responsabilidad, motivación, ¿cómo les animas? Pues yo siempre digo lo mismo, lo bueno de haberme dedicado toda la vida a la venta es que les entiendes, o sea, sabes la presión que tienen, entonces les sabes motivar, porque la venta no es sencilla, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. Pero bueno, ellos conocen sus responsabilidades y un porcentaje alto de su salario va en ello, y entonces cuando los números no salen, pues evidentemente analizamos a qué es debido, buscamos remedio, pero sobre todo la motivación, porque como tú te has visto ya en su piel, es sencillo intentar, pues eso, posicionarles y tal. Pero la persona que lleva este rol o que quiere este rol sabe en qué consiste, normalmente sabe que la presión es alta porque ya te digo, el salario va en ello, ¿no? Y bueno, yo creo que muchas veces también, si trabajáramos todos más por objetivos, quizá las cosas funcionarían mejor, ¿no? Yo siempre pienso que eso, que en cualquiera de los roles que hagamos en la vida, un pequeño porcentaje de objetivos nos haría ser bastante más eficientes en nuestro trabajo. Gran debate este de los objetivos. Nos puede abrir Un muchas puertas. poquito, un poquito. Soy consciente que no todo, pero sí una parte sí. Yo creo que podría ser interesante. Sí, sin duda, sin duda. Em, Nos gusta también hacer preguntas, si te cambio un poco de tercio, que son un poco más personales también, porque creemos que nos permite que otras mujeres que puedan escuchar de una experiencia como la tuya puedan aprender. Si tuvieras que elegir un desafío profesional que ha sido importante, difícil para ti, pero que lo has superado y que nos puedas explicar un poco cuál era y cómo lo resolviste. Lo tengo clarísimo, porque yo creo que el mayor desafío profesional al que yo me he sometido ha sido que me echaran estando embarazada de mi segundo hijo. Uf, qué complicado. Mi rendimiento era excelente, o sea, te puedo garantizar, lo tienen allí puesto, o sea, yo cumplía números todos los años y demás, y bueno, pues me dijeron que había una reorganización a nivel europeo, que iban a prescindir de mi puesto y tal, pero bueno, la realidad es que a mí me echaron embarazada. Entonces, a mí eso me traumatizó, porque yo siendo como soy, una persona súper trabajadora que ya había estado embarazada, había dado a luz, tenía ya un niño, o sea, una niña en este caso, y dije, pero si ya me has visto trabajar con un niño, ¿no? Entonces me quedé, es verdad que embarazada muy pronto del segundo y bueno, pues debieron ver que otra baja laboral por maternidad no la querían asumir. Entonces, bueno, yo decidí que no me quería quedar, ni iba a protestar, ni iba a hacer nada, porque si es un sitio en el que no me quieren, yo desde luego no quiero estar en una empresa en la que no me quieren. Entonces negociamos mi salida. Yo decidí quedarme cuidando a mi hijo un tiempito porque dije, mira, después de este palo, de haber dado todo por alguien, por una empresa que te hagan esto, me hizo replantearme muchas cosas y decidí quedarme un tiempo sin trabajar cuidando al enano. Y la verdad es que eso me brindó luego la oportunidad de empezar mi carrera en el mundo de la seguridad. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Después de pasar un tiempo con mi pequeño, decidí volver a buscar trabajo. Y enseguida me brindaron la oportunidad de entrar en el mundo de la seguridad sin conocer el mundo de la seguridad. Yo venía del mundo del networking. Entonces, pues mira, mi lectura es súper positiva porque ya hubo una persona que decidió darme esa oportunidad, pese a no haber trabajado en ese ámbito. Fue un hombre, por cierto. El mismo hombre que me sacó de un trabajo, otro hombre me metió en este nuevo mundo, ¿no? Y llevo ya 10 años en el mundo de ciberseguridad, pero bueno, sí, eso fue para mí todo un desafío. Bueno, no, durísima la situación, complicada, porque aún sé Sí. que hablamos muchas veces de que ha mejorado mucho la situación para las mujeres, pero bueno, desde luego la situación que describes, compleja, o sea que brava por haberla superado. Actitud, Eh, Laura, actitud, sabes que lo actitud, puedes superar, sabes que si eso ha pasado, algo mejor va a pasar. Y eso es así. bravísimo, bravísimo. Te iba a preguntar, pero casi como que desmerece a la siguiente pregunta.
¿Qué habilidades? Lo has contestado un poco antes, pero bueno, era una cosa muy específica porque justamente es una empresa de ciberseguridad. Me da la impresión de que en tu rol has valorado más las habilidades más transversales que de súper especialista. O sea que en ese sentido, ¿qué ejemplos de habilidades darías? Has hablado de escucha, me parece antes, era una de las Sí, que has señalado. ¿Quisieras señalar alguna? sí. Yo creo que al final, mira, en este tipo de trabajos yo te diría que hay varias cosas que son importantes. Como dices tú, las transversales para mí son críticas. Bueno, a ver, esfuerzo y trabajo, ¿qué te voy a decir? O sea, digamos que partimos de ahí, ¿no? La actitud, que insisto mucho en el tiempo que te hablo, pero es que realmente la actitud es muy relevante. El resto viene yo creo que solo. El hecho de que creas en ti misma, muy importante, porque creo que muchas veces nosotras mismas nos ponemos piedras en el camino cuando realmente somos capaces de hacerlo, ¿no? Y luego para mí otra cosa muy importante que he aprendido con la experiencia y es no tener miedo a equivocarte. Mm, Eso es importante, porque equivocándote es como más se aprende, ¿vale? Entonces tienes que ser capaz de sobrellevarlo, ¿no? Pues yo qué sé, más factores así importantes puede ser pues, aprovechar las oportunidades, ¿no? que te aparecen, ¿no? No pensar, lo dicho, que no puedes hacerlo o que no lo vas a saber compaginar, o aprovéchalo, ya encontrarás la manera de compaginarlo, ¿no? Y luego opinar y participar. Yo creo que nos creemos que nuestra aportación no va a ser escuchada, no va a ser útil y tendemos un poco a callarnos más de lo que deberíamos quizá. Yo creo que eso es un poco cosas que yo he ido utilizando y que me han venido bien. Me he equivocado mucho y he aprendido mucho con las equivocaciones. Bueno, se agradece mucho esta honestidad y franqueza que estás teniendo con nosotras. Em, si miraras atrás, entonces, hace 10, 20 años, incluso al principio de tu carrera, ¿qué consejo te darías de todo lo que has aprendido? Pues lo he mencionado antes y creo que es el mejor, es el no tener miedo a equivocarte. De verdad, es que el fracaso es la clave del éxito. O sea, cada fracaso nos va a enseñar algo y yo estoy convencida de que he tenido siempre mucho miedo a hacer las cosas mal y por eso a lo mejor no has tomado a lo mejor ciertas decisiones antes o has promovido ciertas actividades antes o has tomado determinados caminos antes y es por el miedo a equivocarte. No hay que tener miedo. Lo puedes hacer muy bien y con cada cosa que vas viendo vas aprendiendo. Bravísima. Bueno, has hablado de experiencias maravillosas con hombres, de gente que te ha echado un cable después de la situación que describías, pero si habláramos de una mujer o de alguien que creas que te ha influido muy positivamente, que nos quisieras compartir. Esta pregunta me resulta dificilísima, de verdad. A mí, mujeres que me inspiran o que me suponen, digamos, una influencia positiva, las encuentro día a día en el camino, pero día a día. Nos podemos remontar a la antigüedad, ¿no? Ahora que yo tengo un libro que le leo a mi hija mucho, que son, pues eso, cuentos de niñas asombrosas, ¿no? O de niñas. Sí, es algo así, cuentos de niñas asombrosas. Ahora mismo no recuerdo el título, pero realmente lo que son historias de mujeres que en distintos campos pues, han sido pues, desde pioneras en su haber o de repente pues, han sido pues, especiales por algo, ¿no? Entonces hay miles de mujeres que te pueden inspirar. Ya te digo, a nivel de ciencia y tecnología, pues leíamos, por ejemplo, acerca de mujeres que tú crees que son simplemente actrices, como Hedy Lamarr, ¿no? Pues esta mujer es coautora de lo que hoy conocemos como el wifi moderno, ¿no? Cosas así, o gente gracias a la cual pues tenemos la programación informática y son mujeres. Entonces, en ese sentido, siempre las hay. En cuanto a liderazgo y carisma, pues se me ocurren miles de ejemplos también de las otras partes de las capacidades que comentábamos antes, ¿no? Mujeres pues, en cargos o posiciones a nivel mundial muy relevantes, como ha sido pues, una Angela Merkel o yo, Michelle Obama. Son personajes diametralmente opuestos, pero que al final son inspiradores, ¿no? Por lo menos a mí me lo parecen. Y en España, pues yo que sé, grandes directoras de corporaciones, como yo que sé, Ana Botín, que lidera un banco como el Banco Santander, o la directora general de Google España, que lleva una tecnológica como Google, ¿no? En ese sentido, hay muchísimas referencias actuales. Pero vamos, supongo que entiendo que la mujer que más me ha empujado, ¿no? A valerme por mí misma
y a buscar siempre superarme, he sido mi madre. Y así que aquí, para mí, todo el reconocimiento para ella, porque es verdad que ella es la que me ha ayudado un poco a decir, Elena, tú puedes, enfréntate a tus miedos, y supera los retos y a por ello, porque puedes hacer lo que te propongas y más, con esfuerzo y con actitud. Y la actitud ya la venía de ella, ¿eh? Ya me he quedado claro con lo que has dicho de tu madre. Totalmente, totalmente, es un amor de mujer. Bueno, Elena, mil gracias. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y bueno, te agradecemos muchísimo la franqueza. Ha sido, bueno, yo así lo he sentido, que ha sido muy, muy honesto y del corazón. Siempre. O sea que lo agradecemos muchísimo. Gracias a ti, de verdad ha sido un placer. Y nada, que sigáis con esta iniciativa tan bonita, que podáis apoyar y ayudar a muchas mujeres que, bueno, que les falta a lo mejor esa valentía para poder seguir adelante o enfrentarse a retos, que pueden con ello y nada, que aquí estamos sobre todo para aportar nuestro granito de arena. Así que Sí, muchas sí, yo creo que va a haber alguna que va a poner ya cosas en Google de ciberseguridad hoy. gracias. Pues nada, adelante con ello. Se va a encontrar con un mundo súper bonito. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura.